tenemos otro pedófilo de Colombia, que era bastante severo y creo que de los 3 que voy a subir en estos días, el más grave es este. Le gustaban los niños y al contrario de Daniel Camargo Barbosa, que le sacaba el corazón a sus víctimas, Luis Alfredo Garavito a los niños que asesinaba les acuchillaba el corazón. Cazaba a sus víctimas en las plazas públicas y en las terminales de transporte. Sus víctimas eran niñas de rostro lindo y delgado, entre 5 y 15 años. Según el libro de 50 asesinos seriales, se le considera este asesino uno de los más peligrosos, el segundo homicida en serie del mundo. Pero ¿para qué les sigo contando en pedazos, en partes? Mejor síganme acompañando para que terminen de ver la historia completa. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Principios de 1994, en Tedaiba, Quindío, encontraron a un niño de una manera muy desagradable. Le habían cortado la cabeza y tenía varios cortes en el cuerpo, y esta se convertiría en la firma de este asesino. A los 3 años se encontraron 50 cuerpos mutilados y decapitados, que se encontraron en fosas el día 18 de octubre de 1997, en Río Frío, Valle de Cauca. Se encontró un cuerpo de un niño de 13 años que presentaba más de 30 puñaladas. Estos serían las primeras víctimas del afamado Bonifacio Morena Liscano, que era como se hacía llamar este asesino. En 1993 y 1998, el CTI encontró muchos cuerpos, en especial en Pereira. La mayoría tenía cuerda enredada en el cuello y evidentes señales de torturas. La bestia de Genova, que era uno de sus tantos apodos por mucho tiempo, adoptó el nombre de Bonifacio Morena Liscano, con el cual las autoridades no sospechaban nada de Luis Alfredo Garavito. El 24 de junio de 1998 en Genova fueron hallados los cuerpos de 3 de sus víctimas, de 9, 12 y 13 años, los cuales los había torturado, pero casualmente 5 días antes se les vio al lado de un hombre que les ofreció plata para que les ayudara a sacar una res de una finca. Mostraban los chicos signos fuertes de tortura y abuso sexual. Las piernas estaban desmembradas. Se reunió un grupo de investigadores de Armenia para identificar las pistas y se obtuvieron descripciones físicas del sospechoso, sobre todo la cara del asesino. Ya estaba a manos de todos. Las autoridades se comenzaron a preguntar si en Colombia podía haber un asesino serial. Se formó una carpeta de 25 posibles responsables en el 98 y una funcionaria mencionó a los investigadores una orden de captura emitida 3 años atrás para Luis Alfredo Garavito por la violación y muerte de un niño, al cual le habían cortado la cabeza y cercenado su aparato reproductor, cosa muy parecida a los asesinatos que ya se habían encontrado. Pero los detectives solo lo sumaron al caso, pero no hicieron ninguna comparación. En septiembre del 98 reconocieron 3 crímenes que fueron muy similares, y en Florencia a finales de ese año se descubrieron una docena de cuerpos infantiles a las afueras de Villavicencio. Hasta noviembre de 1998 se hizo visible el monstruo. Un joven encontró una fosa con huesos humanos
Eran los restos de 13 niños y las edades de estos eran de 8 a 14 años de edad. Y una semana después de esto se hallaron otros 12 cuerpos y 9 cráneos. Algunos como otros, más se les encontró una soga en el cuello y 4 equipos de investigadores comenzaron a buscar pistas, pero lo que no sabían era que estaban persiguiendo al mismo asesino. Los investigadores de Armenia compartieron información con otros lugares y dijeron que los casos eran similares, una soga atada al cuello. Se pensó que era enfocado al caso de un satanismo y hubo 3 cadáveres hallados en Florencia. Y como siempre, los restos tenían el mismo rastro del monstruo y la tortura que le hacía a sus víctimas. Hicieron una lista de 100 sospechosos que finalmente se redujo a 10 personas. Y vaya que fueron bastantes las víctimas que descartaron. En Armenia, a finales de 1998, los investigadores trataron de contactar a familiares y amigos de Alfredo Garavito, ya que era uno de los principales sospechosos. Y Luz May Ocampo, la mujer con la que vivió en una época, ella les dijo que él era una persona amable y cariñosa. La hermana de Garavito les entregó una bolsa de cosas que contenían como libretas, talonarios y pasajes de autobús, los trofeos guardados que tenía Garavito de las pistas que faltaban, y todo apuntaba a que era él el asesino. La pregunta era ¿dónde estaba él? En junio de 1999 se convocó a todos los fiscales y equipos de investigadores. Se juntaron todas las escenas del crimen analizadas anteriormente y se encontraron botellas, bolsas plásticas, botellas y tapas y bebidas alcohólicas. Ya estaban cerca del asesino. En una escena analizada, el asesino tuvo que huir y dejó al lado los calzoncillos, zapatos y un peine y un destornillador. También dejó unos lentes y unos billetes. Con esto pudieron hacer un perfil criminal que dedujeron que el asesino tenía aproximadamente unos 40 años de edad y una estatura aproximada de unos 65. Dijeron que era delgado y cojeaba de la pierna derecha, pues uno de los zapatos estaba desgastado y los billetes se habían puesto en circulación en Cauca. También dijeron la aproximación de los ojos gracias a los puntos en los que los anteojos que dejó tirados se hacían el contacto con la cara. El 14 de julio de 1999 se puso en evidencia las pruebas a diferentes estados y se puso en tela de juicio que estaban ante un asesino serial. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindio, el día 25 de enero de 1957. El mayor de 7 hermanos, como muchos asesinos que traen cargando resentimiento, fue maltratado y humillado por su padre. Estudió hasta 5º grado de primaria en el Instituto Agrícola Ceilán, Valle de Cauca. Confesó que después sufrió abusos de parte de su padre y que también un tío abusaba sexualmente de él frente a sus padres. Cansado de los malos tratos, se salió de su casa a los 16 años. También leí en una fuente no muy confiable que uno de los sacerdotes que estaban muy cercano a él abusó de él, y también algo muy descabellado, que decía que le gustaban sus hermanos, incluso llegó a tocarlos. Cuando se salió de su casa a los 16 años, nadie intentó detenerlo, y eso fue algo que le afectó mucho a él.
Después intentó trabajar en un supermercado de ayudante, donde rápido fue despedido tras ser muy conflictivo. Era una persona que peleaba, incluso gruñía al no parecerle algo. Era un chico introvertido y tímido. A sus escasos 21 años ya estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, ya que era demasiado alcohólico, y durante 5 años fue a consultas psiquiátricas en una clínica de seguro social de Marizales, pues se sentía muy atraído por menores de edad. Desde ese momento se le veía su desviación y sus fantasías, que iban desde fantasías sádicas y imaginar que abusaba de ellos. Pero los médicos pensaban que era uno de los tantos casos de estragos del alcohol y los médicos incompetentes de su época que no le pusieron mucha atención a las señales tan evidentes que se estaban presentando a este asesino. Después de esto comenzó a ser un vendedor ambulante y estafador. Entraba a los colegios con documentos falsos para pedir dinero en nombre de instituciones. Adoptaba la identidad de mendigo y discapacitado. Usaba muletas y otros artículos para que vieran que él estaba discapacitado. Y también algo que me llamó mucho la atención es que no tenía pena ni por Dios ni por nadie, ya que fingía ser sacerdote, ser humilde y espiritual. Garavito fingía ser un padre que pedía ayuda para llegar a la parroquia. Vivió con 2 mujeres que eran mayores que él. Ellas tenían hijos, pero él siempre cuidó de ellos. Hasta eso que no trató de abusar de los niños. Las mujeres solo declaraban que en su defecto él era una persona que se emborrachaba demasiado y que era problemático y agresivo. En algunas ocasiones iba de visita con su padre a la casa donde él creció, pero siempre terminaban discutiendo. Estuvo en la cárcel en Tunja, pues se sospechaba de que había asesinado y violado a un menor, pero fue liberado por falta de pruebas y a veces en las calles vendía estampitas de imágenes religiosas. Vivía en casas muy peligrosas, marginales y de escasos recursos. Comenzó a engañar a los chicos con dulces, cuadernos y bebidas. Los abordaba en las escuelas, canchas deportivas y parques infantiles, supermercados y también en barrios pobres y terminales de autobuses, engañándolos para llevarlos hasta donde él quería, a lugares recónditos para abusar de ellos y luego asesinarlos. Los degollaba sin compasión alguna. El 27 de noviembre de 1998, los niños de Pereira marcharon de noche para exigir que los siguieran cuidando y que no los siguieran matando. Con el cruce de información entre los investigadores se llegó al nombre de un hombre llamado Bonifacio Moreira Liscano, que tenía antecedentes de violaciones y acoso a menores. Los investigadores lo vieron y lo reconocieron que era Luis Alfredo Garavito, el cual tenía una orden de captura de la Fiscalía 17, especializada en Tunja, por el homicidio de un menor, y todos los investigadores comenzaron a cruzar información y hacer sus propias deducciones y conclusiones. Después de tanto estar platicando, llegaron a la conclusión de que el hombre que tenían era el que había estado haciendo tantas masacres y bueno, por fin lo tenían por lo menos visualizado. El 22 de abril de 1999, día jueves, en la Plaza de los Centauros, en Villa Vicencio, el joven John Iván fue abordado por un hombre muy amable que deseaba comprarle un billete de lotería. El niño, sin ninguna malicia, no sospechó nada del hombre, el cual
Fingió estar buscando su número favorito, pero enseguida le puso un cuchillo y ese muchacho sería su última víctima. El chico decidió quedarse callado y el asesino lo subió sutilmente a un taxi y fingieron ser familiares ante el taxista. El taxista lo llevó a un lugar alejado de la ciudad para después dejarlos ahí. Garavito lo condujo al joven a unos matorrales. Después lo llevó a una pendiente dejándolo ahí. Era una cerca con alambres y se internaron donde había muchos matorrales muy densos. Obligó al chico a desnudarse. Lo amarró de las manos y pies mientras lo hacía caminar en círculos. Y para hacerse más aterrador el momento, le iba contando todo lo que le haría. Y al estar a punto de abusar de el chico, John Iván, gritó para pedir auxilio. Y un chatarrero que estaba muy cercano al lugar escuchó el grito de auxilio de este chico y al estar en esas condiciones, Garavito le cortó las sogas que le había puesto en las manos rápidamente y después prosiguió a alejarlo de el hombre, tratar de quitarlo de ahí para que no lo escuchara. Pero el joven Iván se jaloneó lo más que pudo hasta poderse alejar de Garavito y corrió junto al hombre chatarrero. Garavito enfureció y corrió tras de él y tras del chatarrero, pero finalmente lograron escapar. John Iván era la segunda víctima que se le escapaba a Garavito. A 800 metros de ese lugar donde pensaba hacer sus fechorías, descubrieron el año anterior 12 cadáveres de víctimas anteriores. Brad Fernen Bernal Álvarez, de 16 años, después de que Garavito abusó de él y después de ser apuñalado por él, logró quitarse las sogas y logró huir. La mamá de John Iván, al saber la historia, alertó a la policía y de inmediato se hizo la búsqueda del asesino. El encargado de la búsqueda fue Pedro Babativa, que ordenó crear un anillo de búsqueda en la zona, pero al ver que no aparecía Garavito, ordenó a los policías una estrategia que era fingir retirar a todos los policías y al estar lejos que pues pensara que ya no había nadie para ya después que salieran de sus escondites y que estaban listos para atraparlo. Garavito, confiado, salió de los matorrales, pero una patrulla inmediatamente lo detuvo y él se identificó como Bonifacio Morena. John Iván estaba en la patrulla para identificar rápidamente al secuestrador asesino serial. Al verlo, el joven rápidamente dijo que era él. Con malas palabras señaló al chico y Babativa, el investigador, le esculcó la mochila y encontró 1 metro de cuerda roja, varios papeles, un cuchillo de mesa y un tarro pequeño de vaselina. En los pantalones traía 200,000 pesos en billetes de 20. El policía no sabía en ese momento que había atrapado a uno de los asesinos seriales más prolíficos de Colombia y el mundo entero. Los investigadores reconocieron el aspecto del sospechoso, el cual tenía quemaduras en el brazo y la espalda. También usaba una plantilla en el tobillo izquierdo que de seguro era para no cojear, y le tomaron las huellas dactilares, las cuales coincidían con las de Garavito. Bonifacio era Garavito, y se dieron cuenta de que ese hombre era el que tanto estaban buscando, y ya lo tenían tras las rejas. Pero los investigadores más astutos que él seguían hablando como Bonifacio para tenderle una trampa y ponerle la trampa tan grande que quisiera confesar sus crímenes por él solo. Pero Pereira, una amiga de Garavito que la habían capturado,
gracias a cosas similares con el caso de Garavito, les entregó un paquete que en el interior de él había el itinerario de Garavito hasta mediados de 1998. El 28 de octubre de 1999, el fiscal Villavicencio tenía un folio con 118 casos relacionados con Garavito de los niños que fueron abusados y asesinados, en cuyas fechas se encontraba el itinerario de Garavito que coincidía. Cuando los agentes le llamaron por su nombre real, que era Garavito, se sorprendió muchísimo y durante casi 8 horas de interrogatorio le hicieron saber que conocían perfectamente su modus operandi. Uno de los agentes le confrontó al decirle que conocía su lugar de origen y le dijo que tenía 46 años, no 36. Garavito se vio totalmente atrapado y finalmente se derrumbó y empezó como un pajarito a cantar todos sus crímenes. Su confesión, aquí les voy a leer un poquito de lo que dijo. Yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté. Y no solo a esos, sino a otros más. Estas fueron las macabras palabras del principio de una confesión nauseabunda que salía de su boca. Tenía una libreta donde hacía escritos, todos los asesinatos los iba anotando como los iba cometiendo. 118 fueron los que estaban escritos y no eran correctos, ya que fueron 142 y probablemente muchos más. Gracias a las pruebas de la fiscalía se dio a conocer que había sido el responsable de los asesinatos de 162 crímenes cometidos en el 92 y hasta el 98 contra menores de 2 departamentos del país en 162 casos. 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción y uno se encuentra en apelación. Uno va a pasar a sentencia en 59 municipios del país, aunque las condenas suman 1.853 años de prisión y 9 días. La ley colombiana se dice que cuando un reo está inmiscuido en varios procesos, estos no son acumulables. Se le juzga por el delito más grave, que es el caso de 52 años, y como Garavito confesó, además colaboró con los investigadores, siendo aquí donde estaban algunas de sus víctimas, así que tiene derecho a una rebaja por ese beneficio. Y sobre esta condena que le den, pudiera ser hasta una tercera parte de lo que la ley le obliga. Además de que el juez puede concederle una libertad condicional dentro de 25 años o 30 a partir de la captura, y si él trabaja y es un reo bien portado, puede tener aún menos del tiempo en la cárcel. La fiscalía ordenó investigar si hay más expedientes para ponerlo o poderlo culpar por los crímenes, así impedir su pronta liberación. En una carta que él le mandó al juez, se le puede ver la manipulación que lograba ejercer en las personas. Les voy a leer un poquito de lo que dice. Hay que tener en cuenta que el promedio de vida es de 70 años. Yo tengo 43, más 52 años de condena serían 95 años. Según tengo entendido que en nuestro país hay una cadena perpetua, y es por eso que pido y trato de pedir un trato humanitario para poderme rehabilitar y ser alguien en la vida. Si se me hubiera brindado ese afecto y cariño cuando era un niño, quizá no hubiera sido así de adulto, por traumas y muchos hechos dolorosos y muchos más que pude haberme evitado. Quizá
hubiera podido realizarme como ser humano. Siempre anhelé tener mi propia familia, sirviendo a mis hijos y a mi familia como tal y la sociedad, sin causarle daño a nadie. Esta fue una carta manipuladora que dejó la verdadera identidad del asesino. Aunque así hubiera sido, no tenía pretexto alguno para cometer tales hechos, creo yo. El número real no se sabe, pero se cree que asciende a arriba de 200 personas, pues una vez revelada la condena, dejó saber que hay más crímenes, al darse cuenta de que más casos podían prolongar su estancia en prisión. Cuando lo encerraron, se entró al cristianismo y finge ser un pastor al estar al servicio de Dios. Se cree que tiene buen comportamiento ya que puede salir antes, pero es claro que debe de tener esta clase de comportamientos porque pues sabe perfectamente que pues le pueden reducir la condena. Ahora niega haber abusado de los menores y asegura que cometió todas esta clase de cosas por obras del diablo. Afirma estar en manos de Dios ahora que está en la actualidad agarrado de la iglesia. Está preso en una prisión de máxima seguridad de Convita, Bocaya. En marzo del 2010, la Fiscalía de Colombia informaron que habían pedido a la policía de Ecuador para la extradición de donde está acusado por asesinar a varios menores. Según la policía, en la cual les dejo el link del 2021, según esto pidieron la libertad y el juez le dijo que no, así que sigue en prisión. No le concedieron la libertad y pues sigue ahí adentro. Estaba viendo una noticia, un video que dice que pues que no le tienen la confianza, que él puede volver a reincidir si lo sueltan, puede volver a tener este mismo comportamiento. Entonces le tienen como miedo y no quieren dejarlo salir. Y bueno, pues este fue el caso de la bestia. Espero les haya gustado el video y les haya aterrado todos sus crímenes. Y espero verlos la siguiente semana con otro nuevo video de otro aterrador monstruo de Colombia. No olviden dejar un comentario o darle me gusta, eso le ayuda mucho al canal y para que sigan viendo videos como este. Nos vemos la siguiente semana. Chao.